Pese a la magnificencia de los chorros de agua que asoman sobre las ásperas mesetas de los montes universales, en el corazón mismo de la península ibérica, nadie apostaría mucho por el porvenir del Tajo. Pero se organizan muy pronto los regatos numerosos para formar ese río mayor que ya el poema del Cid cantaba hace casi 1000 años. Qué austero, qué solemne, qué emocionante es el Tajo de España. Así escribía hace siglo y medio el viajero inglés Richard Ford. Incluso se atrevía a compararlo al Danubio, aunque echaba de menos la presencia de barcos en sus aguas. Durante los 900 kilómetros de viaje por España, manifiesta el río tanto su salvajismo como su timidez exagerada. Le huyen los pueblos. Apenas se acerca a las ciudades, salvo a Aranjuez, Toledo y Talavera, y cuando ya está muy crecido, es Montaraz, serrano, alcarreño, manchego, extremeño y portugués más tarde, hecho ya un mar. Cristalino y presuroso, traspasa la alta sierra, ocupa el llano. Decía antaño Fray Luis de León. Tajo, río mayor, río general de España, el más largo de la península, cargado de historia y de historias. Río bravo, pero también acogedor y útil para que pinares, roquedos, castillos y llanuras se asomen a sus aguas, para ocuparse de la sed de muchos y regalar alivio a otros sin pedir nada a cambio. Nace el río a menos de 1600 metros de altitud, en tierras de Teruel, vecinas de las de Guadalajara y Cuenca, y pronto ha de disputar escorrentías con otros cofrades más zapadores y agresivos. Pues casi a su mismo lado nacen también el Guadalaviar, que luego en la ciudad de Teruel se bautizará como Turia, el Cabriel y el Júcar. A todos ellos les aguarda un viaje de apenas 200 kilómetros hasta llegar al Mediterráneo. Mas el Tajo ha de abrirse paso entre muchas sierras, trotar por muchas llanuras, antes de contemplar la melancólica ciudad de Lisboa. Quizá para honrar el sostenido esfuerzo que le aguarda, han colocado cerca de la Fuente García, al pie del Cerro de San Felipe, una estatua que ninguna falta le hacía, pues las muelas y cerros, los valles y los barrancos de sus primeros manantiales, sobrada belleza tienen. Además, la pieza no está situada en el lugar debido.
La cuna real del Tajo es un frío jardín de enebros rastreros, hierbas de pasto y rosales silvestres. En ella se enredan hilos de agua que brotan y se esconden, se filtran, luchan entre sí. Ni siquiera se adivina su prolongada historia. Aunque tiene muy cerca parajes soberbios y pueblos hermosos, la primera población a la que se asoma de veras es Peralejos de las Truchas. Claro que nadie reprobaría esa curiosidad. Peralejos es un modesto y ameno pueblo serrano, vivienda antaño de pescadores, madereros y campesinos sin mucha fortuna. Y guarda todavía su fama como principal puerto de salida o embarque de los famosos gancheros, aquellos pastores de bosques flotantes que hace más de 60 años abandonaron definitivamente su actividad. Recuerdo de los gancheros que conducían sobre aguas turbulentas los abatidos pinos hasta Aranjuez, y memoria escénica sobre sus peripecias es la novela que en 1961 publicó José Luis San Pedro, El río que nos lleva. No es una suave corriente entre las colinas, sino un río bravo que se ha labrado a la fuerza un desfiladero en la roca viva de la meseta. Solo los gancheros se atreven a convivir con él. Una vida agitada que sin duda envidiará el sosiego de la laguna natural de Taravilla. Bajo sus quietas aguas todavía sigue oculto el tesoro de la Cava, la hija del felón conde don Julián, a la que había deshonrado el rey Rodrigo, último de los visigodos. 1300 años de historia no han borrado la leyenda, y aún hay gente que hoy trajina en sus entretelas para buscar aquellos cofres de oro que compraron la enorme traición. Por los alrededores brotan los pueblos, tan asustados de las impetuosas aguas que no se atrevieron nunca a asomarse a ellas. El folclore los define con malvada ironía. De Peñalén salió el hambre y por Poveda pasó. En Taravilla hizo noche y en Baños se avecindó. Los bosques, los roquedos, los valles y los páramos, por los que merodea el río, pertenecen a un viejo señorío formado por unos 60 pueblos que todavía se rigen por las antiguas leyes del común. La capital es Molina de los Caballeros, hoy apellidada de Aragón, reino este al que perteneció solo unos pocos años. Molina fue castellana casi siempre, mas en largas disputas desde que Alfonso el Batallador la tomase a los moros en el año 1129 y Manrique de Lara reforzara su castillo y el amurallado cerco
con las orgullosas torres que aún sobreviven. Ciudad llena todavía hoy de conventos, de iglesias y de palacios de los antiguos comerciantes en lanas. Pesa como una roca la historia en esta ciudad fría, despejada y solitaria, que todavía en poder del jeque moro Abengaldón alojó al Cid. Buena y rica casa es esta, dicen que dijo a su amigo el vagabundo guerrero. Por Molina cruza un río breve que alimentará mucho al Tajo. Se llama Gallo y se encajona muy pronto en un desfiladero de piedras rojizas y salvaje belleza. Arranca la garganta al pie de un escalofriante pináculo que preside el santuario de la Virgen Románica de la Hoz, patrona del señorío, sin competencia de otras vírgenes que esconden sus ermitas sobre rocas o extramuros de las aldeas vecinas. El lugar fue ya rincón religioso y mágico para los celtíberos. El pequeño río Gallo viene a morir en uno de los parajes míticos de estas sierras, un poco más allá de Poveda y sus gloriosos vestigios, junto al puente de San Pedro. Más cargado de aguas y de fatiga, rehundido, muy curvado hacia el norte y un poco más sosegado, el Tajo va organizando diversos hallazgos geográficos que han tenido mejor o peor fortuna pública. Y divisan más allá los muros del convento de monjas bernardas de Buenafuente del Sistal, aunque con la tristeza por el gran Sabinar milenario que lo abrazaba y que neciamente se taló en gran parte. Tiene este monasterio, recio y severo, el único cisterciense de Guadalajara, más de 1000 años de historia. En la Edad Media fue refugio de damas nobles y sepulcro de princesas. Por lo que al río se refiere, aparecen enseguida vados más placenteros y accesibles. En ellos descansaban antaño las almadías de los esforzados y valerosos gancheros. Se cuenta que en la última gran maderada, la de 1936, pasaron por aquí 100.000 troncos de pino. Aparecen también amenos campos, frutales y colmenas, a los pies de la aldea de Huerta Hernando, por ejemplo. Modesta actividad humana o recuerdo de ella. Luego el río sigue abriéndose paso entre quebradas y rocas, entre pinos, encinas y chaparros. Por el hundido de Armayones, donde hoy termina el Parque Natural, se habla de un cataclismo geológico ocurrido en el siglo XVI, que incluso afectó también a Lisboa y hundió brutalmente la tierra, obligando al río a cambiar su curso hacia un cañón temible en el que las aguas se tornan de nuevo turbulentas. Después, se abre ya al paisaje que comparten Ocentejo por el norte y Arbeteta por el sur. Arbeteta es pueblo de sangre ibérica, solitario, como una isla perdida en lo alto.
En su torre ondea la vigorosa veleta del Mambrú e impresionan las cercanas ruinas del solitario castillo, equilibrado sobre una roca a 50 metros de imposible altura. Queda el recuerdo agridulce de viñas casi olvidadas, buenos vasos de vino perdidos, como perduran en Ocentejo la memoria de tumbas prehistóricas y los restos de canteras y salinas. Luego de decir adiós a las calles de Azañón, decide el Tajo entrar en la Alcarria, dispuesto a descansar un poco. La Alcarria era, en la etimología árabe, pueblo o comarca de escaso vecindario. Hace 2 siglos, estos campos, entre Guadalajara y Cuenca, formaron una de las 16 provincias de Castilla. El río se entretiene aquí, acunado por recuerdos viejos, junto a sotos llenos de pájaros, entre 2 amenas riberas. Primero, en gesto de buena educación, se asoma a la honorable población de Trillo, en la súbita compañía del río Cifuentes, que desploma sus aguas con mucho espectáculo de cascadas o chorreras. La vieja Puebla tiene algo de cinematográfico en sus casonas, sus iglesias, sus bosques, sus antiguos baños de aguas medicinales, su castillo, el ancho abrazo del páramo y el ruinoso convento de Santa María de Oliva. Mas enseguida tropieza el río con su primera cárcel, la primera de verdad, importante y severa, tanto como que le obliga a convertirse en lo que suelen apodar Mar de Castilla. Se trata de una sucesión de embalses, auténticos lagos artificiales que se cerraron en 1958 para guardar 2,5 millones de metros cúbicos de agua, sobre todo del Tajo, pero también del Guadiela, aguas represadas en principio para la producción eléctrica. Las antiguas y tenebrosas leyendas sobre el angosto paraje por el que discurría el río se han trocado en justa fama de ocios serranos, deportes y fiestas. Los embalses de Entrepeñas, Buendía y Bolarque se tienden entre hermosos y rudos paisajes verdes, olivar, olmedas, robles, pinos, encinas, plantas aromáticas, y sus aguas azules permiten casi todas las artes de la navegación. Solo los 2 primeros tienen un litoral de casi 200 kilómetros. El pueblo de Sacedón, en la cabeza del pantano de Entrepeñas, adopta espíritu de puerto de mar. A la ribera la llaman incluso paseo marítimo. En pleno secarral de la Alcarria, nadie hubiera podido pensar que el sino de la villa de Sacedón habría de ser el agua. Esto escribía Cela durante su famoso viaje de 1948 a esta comarca. No es Sacedón el único lugar con ese sentimiento. Puesto que de aguas vamos, bien merece la pena marchar desde Sacedón hacia Oriente, pasar del Tajo al Guadiela, de Entrepeñas a Buendía y echar, aunque solo sea una mirada, al otro gran pantano de estas tierras. Los 2 principales ríos se van con el recuerdo de la visión inquietante del castillo de Anguix, en la orilla derecha del Tajo, la ribera rocosa. Aquí, las piedras, ordenadas a más de 100 metros de altura, parecen dar escolta final a las corrientes.
Donde se juntan las del Tajo y el Guadiela, es uno de los grandes paisajes de esta comarca. Se trata del embalse de Bolarque, también del desierto de Bolarque, como por su oculta soledad lo llamaron los carmelitas descalzos que edificaron por aquí un convento a finales del siglo XVI. Mientras, los campesinos de Almonacid y Sayatón se atareaban en sus molinos y cuidaban huertas y olivares, más o menos que hoy. Los frailes se dedicaron principalmente a construir y reconstruir un cenobio que el fuego y las aguas echaban abajo continuamente, hasta que se cansaron de tanto esfuerzo baldío y se alejaron de este paraje, luego convertido en una de las presas más antiguas de España. Los primeros muros de contención son de 1907. Después llegaría la ya antigua central nuclear, aguas abajo. De un extremo del embalse de Bolarque, que es el menor de los tres grandes, arrancan los tubos y canales del trasvase que exprimirá las aguas del Tajo para llevárselas al Segura. El pobre Tajo se queda aquí en los huesos. Esquilmado, lento en sus meandros, perdida su bravura alta, casi vencido, atento solo a los vestigios fortificados con los que tropieza en un recodo. Pertenecen a Zorita de los Canes, que fue raya de la morería disputada por gente del Cid, luego bastión de los Calatravos, después de que los reyes se la arrebataran a los Castro, que habían llegado incluso a amenazar su poder. Quedan por allí restos visigodos, el fantasma de los perros que defendían la villa y recuerdos de otros tiempos, los de nuestro señor Felipe II, cuando el río estaba completo, no repartido en trasvases, acequias, canales utilitarios y un inacabable rosario de pantanos. Adormecido en la parda campiña cerealista, siempre con la alegría de los chopos a su lado, deja el Tajo la provincia de Guadalajara para visitar Madrid, que lo recibe con el fantasma del castillo de Fuentidueña y las vegas de Villamanrique. Claro que enseguida se le ofrecerán espectáculos mayores. El primero, por su calidad y fama, la villa de Chinchón, cuyo nombre en latín significa herradura, porque así es la forma de la colina en que se asienta. Su historia moderna arranca en el año 1082,
y no terminó, desde luego, en la tarde en la que Cantinflas toreó en su lujosa plaza para la película La Vuelta al Mundo en 80 días. En esa misma fastuosa plaza, bajo sus 234 balcones de madera, que por aquí llaman claros, fue proclamado rey Felipe V en 1707. A otros reyes les hubiera gustado igual ceremonia. Se la conoce con el sobrenombre de la Plaza de los Toros, tal vez porque, según noticias de la época, en 1502 tuvo lugar la primera corrida, que se celebró con el fausto motivo de las bodas de Felipe el Hermoso con doña Juana, la hija loca de los reyes católicos. Tanta afición taurina hubo aquí que los matadores Frascuelo y Marcial Lalanda fueron nombrados hijos adoptivos de Chinchón. Plaza, castillo, toros, toros con muchas historias, una torre sin iglesia y una iglesia sin torre, ajos y botellas de anís. La condesa Ana de Osorio fue virreina del Perú y, según cuentan, de allí se trajo la quina para curarse, que luego dio origen al licor que acabó llevando su nombre y al que llamaron nada menos que los polvos de la condesa. En fin, demasiado es Chinchón y tan tímido el Tajo que no se atreve a acercarse del todo a tanta gloria reunida. Prudencia, timidez, precaución o miedo. Hay gaviotas del Tajo que llegan a internarse hasta Madrid, pero el río pasa de largo entre rebaños de cabras y ovejas, a través de vegas de melones, espárragos y fresas, siempre con la nostalgia de las grandes hoces de antaño. El raro nombre de Ontígola es el de un pueblo asentado en una estepa pobre, ya tierra toledana, y el de una extraña laguna, un estanque más bien, que suele interpretarse como pequeño mar en tierra. El muro lo trazó el arquitecto Herrera a fin de que los reyes veraneantes tomaran agua abundante para sus fuentes y jardines. Es decir, para alegrar sus ocios en Aranjuez, que es en puridad la primera puebla monumental que se entraña en el río. Si a su derecha riega una ancha y famosa vega, el honor máximo del río es entretenerse en jardines afrancesados, asomarse a palacios, palacetes y cabañas de príncipes, adornarse de riberas con embarcaderos y puentes lujosos. Es decir, despojarse al fin de los harapos pastoriles y madereros de las sierras pobres, del polvo de llanuras broncas o amenas, para convertirse de pronto en cortesano. Durante siglos, casi desde que los reyes católicos bendijeron este lugar de holganza, y más aún a partir de los hedonistas reyes borbones, Aranjuez reunió no solo a monarcas y sus juguetonas cortes, a visitantes extranjeros regios que se alojaban en el Palacio Real, al personal numeroso que solía girar en torno a la realeza, sino también a nubes de artistas de todas las ramas, a poetas, pintores, músicos, y revolotean quizás entre los talleres y las viviendas del personal de corte, plantadas en racional cuadrícula, los compases de 1000 fiestas, el secreto de 100 intrigas, algunos crímenes y no pocos misterios. Como en cualquiera de los sitios reales del mundo,
después de todo. En la memoria están los nombres del pintor Rusiñol, del músico Rodrigo, del escritor Azorín y de José Luis San Pedro, barcelonés de nacimiento, que confiesa se hizo escritor en Aranjuez, a orillas del Tajo, entre palacios y jardines. Y aquí los personajes de ese río que les lleva recuerdan. Sí, desde aquel momento, conducir la maderada era un jugoso paseo por la orilla del río a la sombra de los árboles frondosos, inclinados sobre la corriente como para ver desfilar a sus compañeros muertos. Opulento, con pasado cortesano, el Tajo es en Aranjuez rica vega, puente colgado, óleo tranquilo y reposado, presa de gancheros y tarde de toros para visitantes de ocasión y turistas de vocación. Tan encumbrado ya el Tajo por la aristocracia de Aranjuez, conoció allí gentes que cultivaron incluso la quimera de hacerlo navegable hasta Lisboa. El fabuloso ingeniero italiano Antonelli lo intentó con denuedo y casi lo consigue antes de perecer en el intento en 1588. Incluso viajó en canoa entre Lisboa y Madrid. Muchos más lo soñaron, pero el sueño sigue ahí, estancado en el vacío, cerrado por las innumerables presas. Porque el Tajo, como dijera Richard Ford, no es ciertamente el Danubio, pero tampoco el Támesis o el Sena. Marcha perezoso, adormilado en sus lentos meandros, como si quisiera esconderse detrás de algún cerro y volver atrás, como perdido entre los pueblos, todavía algo moriscos, de la Sagra toledana. Puerta del Campo, o Puerta Roja, llamaron los invasores árabes a esta llanura ondulada, muy rica antaño. Quedan esqueletos de algunos viejos castillos. Viñedos, olivares no muy fecundos, hectáreas de cereal y campos abiertos para los animales míticos. Jovial y hermosa compañía que tal vez haga rememorar al río su infancia y su adolescencia salvajes. Yepes, amurallado y orgulloso de poseer una iglesia tan grande como para albergar 14 capillas y con buenas rejas de forja. ¿Dónde está el pueblo de esta catedral? Cuentan que preguntó un cardenal al verla. Está aquí, en torno a la rotunda y gloriosa plaza para la que Calderón escribió El Mágico Prodigioso. En las casas antiguas de una planta, algunas con blasón colgado, en las calles armoniosas y los patios emparrados.
Al otro lado del hondo cauce del Tajo, o sea, a su derecha, la también murada Illescas se envalentona como capital natural de la Sagra. Acoge tantos templos y tan llenos de tesoros artísticos que podría ser una pequeña Roma. Vivieron aquí reyes, incluso pero obligado, Francisco I de Francia, y muchas familias nobles, infanzonas, pero adquirió su categoría suprema por ser mojón y posada principal en el camino entre Madrid y Toledo. De aquellos esplendores quedan, entre muchas obras de arte, los cuadros que el Greco pintó para el entonces Hospital de la Caridad. Sacrificate sacrificium justitiae et sperate in Domino. Sacrificate sacrificium justitiae et sperate in Domino. Dentes peccatorum contrivisti. Dentes peccatorum contrivisti. Sacrificate sacrificium justitiae et sperate in Domino. Sacrificate sacrificium justitiae. Y si Illescas acogió a El Greco, aun entre agrias peleas por el precio de su trabajo, conviene reseñar cómo cada pueblo tiene o tuvo ilustres vecinos, y su historia, naturalmente, que por aquí mucha hubo. Pero apartada del río, siempre en la inmensidad de estos paisajes ilustres, pocas veces pegada a sus orillas. Después, como en súbita pesadilla, se cierra el horizonte, crecen las colinas y entre ellas surge una gran roca habitada. Allí donde está la luz más pura de España, según Gómez de la Serna. Roca habitada no solo de hombres y desde hace 3000 años, sino de historia, de tiempo, de leyendas, de arte, de mitos. Como si al río lo punzaran de pronto las dudas, ha girado, busca el camino del sur, pero aferrándose a las rocas. Patrio, celebrado y rico Tajo, lleno de ninfas que hundían sus desnudos pies en las arenas de oro que la corriente arrastraba, junto a nombres y recuerdos que transportaba hacia Lusitania. Quizá la asombrosa visión de Toledo, la ciudad erizada de vida que el río abraza, fue la que empujó al poeta Garcilaso a dedicarle tantos piropos y a llamarla inmortal. Esta montaña que, precipitante, a tantos años que se viene abajo, este monte murado, ese turbante de labor africana, a quien el Tajo su blanca toca es listada de oro. Es Luis de Góngora el que así describe este sólido prototipo de ciudad, altiva e inaccesible. Y tan española que fue también llamada imperial. Con una historia tan abultada y rebozada en leyendas,
que parece amasada en el mito. Ciudad pequeña pero bien defendida, la había llamado Tito Livio, y todavía en La Vega quedan huellas de un gran circo romano, primitiva sede de obispos y centro de muy lejanos concilios cristianos, capital de los visigodos hace más de 1500 años, casi siempre próspera, patrimonio de la humanidad, naturalmente. En estas calles largas y empinadas, torcidas y estrechas, sombrías a veces, convivieron durante más de 4 siglos judíos, cristianos y musulmanes, aunque no siempre con tanta paz y tolerancia como suele cantarse. Calles que todavía conservan raros nombres: del Pozo Amargo, Trastámaras, Alcaoz, Clérigos Menores, Cabestros, Alfileritos, junto a los de casi todos los santos de la corte celestial, pues no en vano se alzó siempre en Toledo el cetro del poder de la Iglesia Católica. Ginés, Marcos, Úrsula, Lorenzo, Justo, Tomé, Leocadia, Torcuato, Bernardo. Desde luego, todas esas culturas, religiones y formas de vida han dejado muy marcada su huella y su atmósfera. Es el encanto, el éxito, la maravilla de Toledo, el cultivo más sutil y misterioso de las aguas del Tajo. La inmensa catedral, el alcázar, las iglesias, las sinagogas, los puentes, las mezquitas, los palacios públicos y particulares, fábricas mudéjares, góticas, barrocas, más la presencia constante y perfecta de uno de sus habitantes más ilustres, el greco Theotokópulos. Aquí se refugió el gran pintor cretense, en una casa junto al río, y aquí murió, afamado, aunque pobre, en 1614.
Hoy como ayer, pues el tiempo parece que no existe. Toledo es un gran escenario de bellezas y trajines, una espesa y fecunda realidad entrelazada, irrepetible, definitiva, como los hilos de oro y plata que se integran en las planchas del damasquinado, pugnaz y viva, de día y de noche. Una de sus más pedagógicas leyendas, anudada para siempre a la Peña del Moro, cuenta que un príncipe musulmán apareció con sus huestes ante el imponente Roquedo después de que los cristianos se hubieran apoderado definitivamente de la capital en el año 1085. Y promete el guerrero no abandonar nunca su pasión por la ciudad amada, pase lo que pase. Mas llega una noche el Cid con un puñado de valientes, arrasa el campamento moro, muere el príncipe y antes de retirarse, los alféreces piden al castellano que les permita excavar un sepulcro en la roca para que repose allí su general, Abu Walid, para que pudiese seguir eternamente contemplando la ciudad. Y así se hizo, y así ocurrió. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos y las encinas, ¿a dónde el camino irá? ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero, la tarde cayendo está, la tarde cayendo está.